Empresarios, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de Derecho Laboral. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy importante que es el PTU. El PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Para ello vamos a estar utilizando nuestro libro Derecho Laboral, un enfoque práctico, del autor José Ricardo Méndez Cruz, de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bien, ya hemos visto distintos temas, hemos visto generalidades como la definición del derecho laboral, sus características, principios y fuentes, hemos visto las relaciones individuales de trabajo, como también el contrato individual de trabajo, su duración, los sujetos que intervienen en esta relación laboral, derechos y obligaciones de las partes, condiciones generales de trabajo, como es jornada de trabajo, días de descanso, vacaciones, salario mínimo, aguinaldo, la prima de antigüedad, y en esta ocasión nos toca el estar trabajando la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. En él vamos a ver diversos temas como son las generalidades, el monto que se debe de repartir, que es muy importante para nosotros como empresarios, cómo se debe de repartir el procedimiento, cuáles son las empresas que quedan exentas del pago de las utilidades, las normas especiales para los trabajadores de confianza. Vamos a hablar sobre la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades, y esos serían los temas que estaríamos viendo en esta ocasión. Bien, vamos a empezar. El tema del día de hoy es la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, también llamado PTU, y nos menciona dentro de las generalidades. El objeto de toda empresa o sociedad mercantil es la obtención de un lucro o ganancia. Con su actividad, esa ganancia no sería posible sin la colaboración y labor de cada uno de los trabajadores. Por ello, se considera importante que los patrones compartan esa ganancia con los trabajadores a través de lo que se conoce como reparto de utilidades o participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Aquí en este punto es muy importante señalar que toda sociedad mercantil tiene fines de lucro y no toda empresa tiene fines de lucro, porque la empresa se le llama a cualquier persona, sea física o moral, que realiza una actividad económica, y a ese se le llama empresa o presta un servicio. En este caso, cuando se habla de empresas, se refiere a empresas con fines lucrativos, porque si fuera, por ejemplo, una universidad pública, pues la universidad pública, los trabajadores de la universidad pública no tienen derecho a PTU. ¿Por qué? Porque la universidad pública no realiza su actividad con fines de lucro. Entonces, en esa parte hay que tomar en consideración que se refiere a empresas lucrativas. Después nos menciona, de acuerdo con el documento manual laboral y fiscal sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, editado y producido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los objetivos del reparto de utilidades son los siguientes. Ser instrumento para desarrollar el equilibrio entre el trabajador, entre el trabajo y el capital, reconociendo la aportación de la fuerza de trabajo. Contribuir a elevar el nivel económico de los trabajadores y su familia y al mejorar la distribución de la riqueza. Aumentar la productividad con el esfuerzo conjunto de los trabajadores y los empresarios para alcanzar una prosperidad común. En este primer punto en el cual nos señala que la PTU forma parte de un instrumento para poder equilibrar el trabajo y el capital, hay que recordar que nosotros en las generalidades estudiamos que uno de los objetivos del derecho laboral es el equilibrio entre el capital y el trabajo.
por una parte los trabajadores y por otra parte los patrones. También uno de los esfuerzos de la economía, de los sistemas económicos, es la distribución de la riqueza lo más equitativa posible. A través de la historia hemos visto eventos en los cuales esa distribución de la riqueza es inequitativa y por lo tanto existen movimientos sociales. Entonces el derecho laboral también trata dentro de sus principios el distribuir la riqueza de manera equitativa. Y se habla de alcanzar una prosperidad común. Eso se refiere a que pues tanto los trabajadores como los patrones estamos directamente relacionados unos con otros. Los patrones no podemos obtener ganancias sin los trabajadores y los trabajadores no pueden obtener ingresos sin los patrones. Entonces es una simbiosis, estamos ambos nos estamos beneficiando en esa relación laboral mutuamente, a eso se refiere. Después nos mencionan, el reparto de las utilidades es de tal importancia que se encuentra fundamentado en la fracción 9 del artículo 123 constitucional. Vamos a la Constitución, artículo 123, aquí está. No nos dice en qué apartado, debe ser el apartado A, ¿sí? Porque en el apartado B recuerden que tenemos al gobierno y nos dice en la fracción 9 y aquí está. Entonces vamos a estudiar esta parte. En el artículo 123 nos menciona, toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo conforme a la ley. El Congreso de la Unión, sin contravenir las bases siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán, inciso A, entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una manera general todo contrato de trabajo. Entonces aquí estamos hablando que en el apartado A son para las empresas privadas y en el apartado B es para gobierno. Ahora sí, vamos a la fracción número 9. En la fracción número 9 nos establece, los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de la empresa regulada de la siguiente manera. Déjenme, ahí está. Inciso A, una comisión integrada con representantes de los trabajadores, de los patrones y del gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba de repartirse entre los trabajadores. Vean, en este inciso A de la fracción 9 del apartado A del artículo 123 constitucional nos establece que para realizar la repartición de las utilidades de las empresas, primero debe existir una comisión nacional, aquí no nos menciona, integrada de manera tripartita. ¿Qué es tripartita? Significa que son tres partes. Uno, representantes de los trabajadores. Dos, representantes de los patrones. Y tres, representantes del gobierno. Ahí están las tres partes, tripartita. Y se menciona que fijarán el porcentaje de las utilidades que deba de repartirse entre los trabajadores. Bueno, para ello, en el Diario Oficial de la Federación del 18 de septiembre del año 2020, nos establece una resolución del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Hay que tomar en consideración que es la sexta comisión, porque en el libro que nosotros estamos utilizando, que ya está un poquito desfasado, sin embargo está muy vigente las cuestiones legales, va a hablar de la cuarta comisión. Pues sépanlo ustedes que para el año 2020 estamos hablando de la sexta comisión, en el cual nos establece aquí cuando se resuelve. Vean esta primera parte. La sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa
considera que del estudio de los fundamentos que apoyaron la solicitud que dio inicio al procedimiento de revisión del porcentaje de dicha participación, presentada por los trabajadores ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, resultaron insuficientes para su revisión. Por lo tanto, por unanimidad se determina que el porcentaje de la participación para los trabajadores de las utilidades de la empresa deberá mantenerse en el 10% aplicable sobre la renta gravable. Este es muy importante. 10%, la PTU es del 10% aplicable sobre la renta gravable. Esto, si ustedes lo quieren buscar, búsquenlo en el diario oficial de la Federación del 18 de septiembre del año 2020. Pero aquí es la parte importante es esta. También quiero señalar que se menciona que los trabajadores presentaron ante la Secretaría del Trabajo una petición de revisión del porcentaje. Los trabajadores realizaron la petición para que se revisara el porcentaje del 10%. Por muchos años ha sido el 10%. No tengo la información si anteriormente era otro porcentaje, pero ya lleva muchísimos años que es el 10%. Ahora, los trabajadores realizaron esa petición a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que pudieran revisar el porcentaje del 10%. Y sin embargo, aquí que nos menciona, resultaron insuficientes. La información presentada por los trabajadores resultó insuficiente para su revisión. Es decir, no pudieron probar que hubo un cambio en las circunstancias económicas y de mercado para poder mencionar que pudiera modificarse este 10%. Obviamente a los trabajadores les conviene que se incremente ese 10%. A nosotros, a los patrones, no nos conviene. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social resuelve de que no tiene la información suficiente para poder determinar que existe la necesidad de un cambio de porcentaje de la PTU. Entonces, ¿qué es lo que ustedes deben de recordar de esta resolución? 1. Que se sigue manteniendo el 10% de PTU. 2. Que en este caso los trabajadores solicitaron a la Secretaría de Trabajo una revisión del porcentaje de la PTU y la Secretaría del Trabajo resolvió de que no existen datos suficientes para poder modificar ese porcentaje. Bien, vamos a seguir nuestro estudio. Inciso B. La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los estudios necesarios y aprobados para conocer las condiciones generales de la economía nacional. Vean, es lo que les acabo de mencionar. Tomará asimismo en consideración las necesidades de fomentar el desarrollo industrial del país, el interés razonable que debe percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales. En este inciso B es lo que yo les mencionaba, los trabajadores solicitaron a la Secretaría de Trabajo mediante la comisión, se refiere, para no darles mal la información, la sexta Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. Solicitaron esa revisión y por ello aquí en esta parte se establece que esa comisión realizó la investigación correspondiente a los estudios y no encontraron alguna modificación en la economía que pudiera pues generarse una modificación en el 10% de la PTU. Después nos menciona, la misma comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan nuevos estudios e investigaciones que lo justifiquen. Inciso D. La ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las empresas. Vean, este es muy importante. Es más, aquí, estas se las voy a poner de otro color, nada más ahorita que lo subraye. Dice, la ley podrá exceptuar de la obligación de repartir la PTU a las empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de años,
a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique su naturaleza y condiciones particulares. Este punto es muy, muy importante. Establece que nuestras empresas, empresarios, nuestras empresas de nueva creación, durante un número determinado y limitado de años, no debe de repartir PTU. No se debe de repartir la PTU. Que más adelante vamos a poder tocar este tema, porque ese tema de la PTU tal vez nos va a llevar fácilmente 2 o 3 clases. Yo considero que con 2 clases va a ser suficiente, porque a mí me gustaría enseñarles a todos ustedes el cálculo de la PTU, pero no un cálculo nada más superficial, un cálculo como lo hicimos con el finiquito, con la liquidación, en el cual podamos tomar datos importantes. Pero eso más adelante lo vamos a realizar. Después dice, para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Los trabajadores podrán formular ante la oficina correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que determine la ley. En este punto, se establece que las utilidades para poder calcular la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, las utilidades de donde se va a tomar ese 10% va a ser exactamente el mismo de las utilidades por el cual se paga el impuesto sobre la renta. Eso es lo que nos está diciendo esta fracción y este inciso. ¿Sí? Por lo tanto, de la renta gravable para impuestos sobre la renta es exactamente la misma para el cálculo de la PTU. ¿Sí? Hasta ahí no debe haber ningún problema. Después nos establece que los trabajadores podrán formular ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público objeciones por el cual se juzgue que pudo haberse cometido un error en el cálculo de la renta gravable, de las utilidades gravables, por el cual pues los trabajadores pudieran inconformarse porque tal vez consideran que no se está pagando la PTU de manera adecuada. ¿Ante quién deben de formular esa objeción? Ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Pero qué objeción? Solamente van a poder objetar, ¿sí?, que la declaración anual de impuestos sobre la renta tiene datos erróneos respecto al cálculo del impuesto. Es lo único, ¿eh? Es lo único, ¿sí? Si hay un cálculo erróneo que perjudica a los trabajadores, obviamente, pues los trabajadores tienen el derecho de solicitarle a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que pueda revisar la declaración correspondiente. En el inciso F, el derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de la empresa. Es un punto muy importante, ¿verdad? Bien, eso es lo que se refiere a la fracción 9 del apartado A del artículo 123 constitucional, que ya lo estudiamos. Vamos a seguir con nuestro estudio. Bueno, esta parte ya fue la que acabamos de leer y nos menciona ese precepto constitucional es retomado en el capítulo 8, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, título 3, condiciones de trabajo de la Ley Federal de Trabajo, que comprende desde el artículo 117 al artículo 131. Vamos al artículo 117. Aquí está. Vean, participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Es lo que nos mencionaba. Ahorita no lo vamos a leer, vamos a irlo estudiando poco a poco mientras vamos avanzando en el libro y también les tengo un informe del Comité Nacional Mixto de Protección al Salario. Pero
poco a poco lo vamos a ver. ¿Cuáles las características que tienen el reparto de utilidades? Bueno, las características que tiene el reparto de utilidades es el siguiente. Primero es aleatorio. Significa que puede o no otorgarse a los trabajadores. Depende de la obtención de ganancias por parte de la empresa. Si no se obtiene ganancias en el ejercicio, no hay utilidades. Por lo tanto, es aleatorio. Por ejemplo, en este momento que estamos en un tiempo de pandemia de COVID-19, pues muchas empresas se vieron afectadas en sus ingresos, en sus ventas. Y posiblemente algunas empresas que han tenido constantemente utilidades, pues en esta ocasión vayan a tener pérdidas. Y es comprensible por la cuestión económica respecto a esta pandemia de COVID-19. Bueno, a eso se refiere, es aleatorio. En esta ocasión posiblemente no haya utilidades y por lo tanto no hay PTU a distribuir. Después nos menciona que es obligatorio. Si una empresa obtiene ganancias durante un ejercicio fiscal, así sean mínimas, tiene la obligación de repartir una parte entre sus trabajadores. Aquí es una parte muy importante porque no es que si quieren, es la obligación que ya está establecida en la misma Constitución y en la Ley Federal del Trabajo. Ahora, hay que tomar en consideración que acabamos de leer la fracción 9 del apartado A del artículo 123 constitucional, donde se establece que las empresas de nueva creación no están obligados al pago de la PTU. Por lo tanto, aquí tomen la reserva correspondiente a que no todas están obligadas. Vean en el artículo 123, apartado A, fracción 9, en el inciso D, ese que les estoy señalando, aquí se menciona también a los trabajos de exploración, de minería, por ejemplo, o algunas actividades cuando lo justifique su propia naturaleza o la condición particular de la industria. ¿Sí? Hay que tomar en consideración esta parte que por lo tanto la obligatoriedad sí es verdad que es para todas las empresas, pero hay una salvedad. ¿Sí? Y la salvedad es la que acabamos de mencionar en la Constitución. También se establece que es variable. Año con año la cantidad que recibe el trabajador por concepto de utilidades es distinta. El monto a recibir, a repartir, se determina con base en los resultados obtenidos en el ejercicio. Esta parte también es importante poderla señalar, ya que las utilidades no son fijas. ¿Sí? No porque un trabajador obtuvo tal vez 100,000 pesos de utilidades en el año anterior, significa que en este año también deba de recibir los mismos 100,000. Por eso, todo va relacionado a la renta gravable, a la utilidad gravable. Si en este momento, por cuestiones de pandemia, no se va a tener una renta, una utilidad suficientemente grande en comparación de los años anteriores, bueno, ahí se refiere a que es variable. Se menciona que el monto a repartir se determina en base a los resultados obtenidos en el ejercicio. Este punto, este punto que nos menciona aquí, el monto a repartir se determina con base en los resultados obtenidos en el ejercicio, se refiere a la declaración anual. Cuando se refiere al ejercicio, se refiere al ejercicio fiscal. Cuando se habla de los resultados, se refiere a la utilidad o a la pérdida. Por lo tanto, cuando se menciona que el monto a repartir se determina con base en las pérdidas y ganancias obtenidas durante el ejercicio fiscal dentro de la declaración anual del impuesto sobre la renta. También se refiere, en esta parte nos establece que es de régimen estrictamente legal. Está fundamentada en la Constitución y la Ley Federal de Trabajo. Hay una comisión que determina el porcentaje a repartir. El procedimiento y la fecha límite para su pago están contenidas en el ordenamiento legal, es decir, no están sujetas a negociación por las partes. En esta característica, que es un régimen estrictamente legal,
es que tanto la Constitución como la Ley Federal del Trabajo establecen la obligación del patrón a distribuir las utilidades, ¿sí? Por lo tanto, no es negociable, no puede ser pospuesto, no puede tener otro régimen, sino que estrictamente al régimen que establece la ley. Otra característica es que es imprescriptible para la masa de los trabajadores y prescriptible para el trabajador como individuo. Es decir, si un trabajador no cobra sus utilidades un año, esa cantidad se integra al reparto de utilidades del siguiente año y se distribuye entre la totalidad de los trabajadores, pero ese trabajador luego de un año no podrá cobrar sus utilidades. Bien, ¿a qué se refiere imprescriptible? Vean, en la primera parte nos dice, es imprescriptible la masa de los trabajadores. Bueno, la PTU es imprescriptible, es decir, la cantidad a repartir de PTU se debe de repartir sí o sí. Ese es imprescriptible. Y después nos menciona, es prescriptible para el trabajador como individuo. Como individuo. ¿A qué se refiere? Bueno, aquí nos menciona lo que es la prescripción. La prescripción es la pérdida o la adquisición de un derecho por el transcurso del tiempo. En este caso se trata de una pérdida de un derecho, en el caso que nos estamos estudiando. Entonces, la prescripción es la pérdida o la adquisición de un derecho por el simple paso del tiempo. Si en este año 2020, que empieza desde el 1 de enero 2020 y termina el 31 de diciembre del año 2020, una empresa obtiene utilidades, por lo tanto, en mayo tendría que realizar el reparto de utilidades. ¿Sí? En mayo tendría que realizar el reparto de utilidades. Ahora, ¿qué pasa si un trabajador no se presenta? Tal vez renunció en febrero del siguiente año, cuando hasta mayo del año 2021 se va a repartir las utilidades, pero ese trabajador renunció, lo despidieron en febrero del año 2021. Todavía faltaba algunos meses para el reparto de utilidades y nunca lo reclamó. Pasó mayo, se realizaron la repartición de las utilidades, excepto la parte correspondiente a ese trabajador. Bueno, la ley establece que el trabajador tiene un año para poder reclamar las utilidades. Es decir, hasta el siguiente año, mayo 2022, es cuando puede reclamar las utilidades. Si no reclama las utilidades, si no lo reclama, entonces las utilidades, esa utilidad que le correspondía a ese trabajador que no reclamó, se le debe de distribuir a los trabajadores que se les vaya a repartir hasta la próxima vez que se realice la distribución de utilidades. Por eso se refiere que la masa de los trabajadores de la PTU es imprescriptible. Los trabajadores se los van a dar a los trabajadores, aunque no lo cobren, aunque un trabajador no cobre su PTU, esa PTU es para los trabajadores y se lo van a repartir entre todos los trabajadores. A eso se refiere. Por eso también aquí nos menciona que es prescriptible para un trabajador como individuo, como trabajador individual. Ese trabajador solamente tiene un año para reclamar la PTU. Después de ese año ya pierde el derecho de repartir la PTU, pero ese dinero no se le regresa al patrón, sino que ese dinero va a servir para que en la siguiente repartición de la PTU se pueda distribuir a todos los trabajadores de acuerdo a lo establecido en la ley. ¿Sí? Eso quiero aclararlo para que ustedes tengan en consideración que el pago de la PTU se tiene que pagar sí o sí, el 100%. El patrón ya no lo recupera. Nosotros como patrones, como empresarios, ya no lo recuperamos.
sino que si el trabajador ya no lo cobró, ¿sí? Y ya pasó el año, ya prescribió su derecho de cobrarlo, pues ese dinero ya no nos regresa a nosotros como patrones, sino que debemos de distribuirlo para todos los trabajadores. Bien, ya realizando la correspondiente aclaración, vamos a seguir. Su pago debe realizarse en efectivo. No puede sustituirse o pagarse con bienes o vales. Solo se permite el pago en efectivo. Es un punto importante. Es un derecho colectivo que se individualiza. Todos los trabajadores colaboran para la obtención de ese beneficio y a todos les corresponde como masa, pero el cobro lo realizan de forma individual. Aquí se refiere a que todos los trabajadores tienen el derecho de protegerse entre todos. Si hay un sindicato, bueno, sería el sindicato. Por eso habla de un derecho colectivo. Cuando se hace una reclamación de que la declaración anual no se establecieron todos los ingresos correspondientes al año o está mal la declaración anual, por lo cual la PTU debería de ser de un monto mayor, bueno, los trabajadores están protegiendo el derecho colectivo, pero cuando se les paga el dinero, se les debe de realizar el pago individual. No es que se le hace el pago al sindicato y el sindicato pues allá que lo reparta. No, 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 no. Sino que el pago se tiene que hacer trabajador por trabajador. Después nos menciona, los trabajadores que tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa son los siguientes. Los trabajadores de planta en activo, independientemente del número de días trabajados, es decir, aquellos contratados por tiempo indeterminado. Se refiere, en este caso, a todos aquellos trabajadores que tengan contratos indeterminados. Y ahora vienen los eventuales. Dice, los trabajadores eventuales, es decir, los contratados por obra, por tiempo determinado o cualquier otra modalidad de duración de la relación de trabajo, es un punto importante, pongan atención, siempre que hayan laborado por lo menos 60 días continuos o descontinuos durante el ejercicio fiscal. Entonces, por una parte tenemos que todos los contratados por tiempo indeterminado participan en la PTU y solamente los trabajadores con contratos determinados van a participar en la PTU siempre y cuando hayan laborado en la empresa por lo menos 60 días, por lo menos. También nos menciona los ex trabajadores de planta que no estén en la empresa por haber sido despedidos o se separaron voluntariamente del trabajo, participan en las utilidades conforme a los días trabajados en la empresa y el salario percibido durante el ejercicio correspondiente. Es como el ejemplo que yo les había mencionado de que si el trabajador renunció en febrero de 2021 o lo despidieron, pues tiene derecho a formar parte, a ser considerado para la repartición de la PTU correspondiente al ejercicio fiscal 2020. Y nos menciona los ex trabajadores eventuales, que también ya dejaron de trabajar, obviamente, siempre que la relación de trabajo haya durado 60 días como mínimos, continuos o descontinuos. Los trabajadores domésticos no tienen derecho a la PTU. Los trabajadores domésticos no tienen derecho a la PTU debido a que el patrón no utiliza su trabajo para obtener una ganancia. Eso es un punto muy, muy importante. Ahora vamos a ver el monto a repartir. Y nos menciona, la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa
la que determina el porcentaje de las utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. Es la que determina el porcentaje de utilidades a repartirse en los trabajadores. Acabamos de ver nosotros esta resolución de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa, y aquí nos mencionó claramente 10% aplicable sobre la renta gravable. Entonces, esa parte ya la tenemos, es el 10%. Después vean, aquí nos dice la Cuarta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa resolvió lo siguiente. Recuerden que nosotros estábamos hablando de que en este momento, estoy utilizando el Diario Oficial de la Federación del 18 de septiembre de 2020, nos establece que estamos en la Sexta Comisión Nacional. Pero de acuerdo a lo que el libro que ya les había mencionado que está desfasado, establece que es la Cuarta Comisión. Recuerden que en este momento, año 2020, sexta comisión. Entonces vean ustedes. Primero, las utilidades, los trabajadores participarán en un 10% de las utilidades de las empresas en las que presten sus servicios. Eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Eso no ha cambiado. Vean, ¿desde cuándo? Número 2. De conformidad con lo dispuesto en el inciso E de la fracción 9 del apartado A del artículo 123 constitucional y de la Ley Federal de Trabajo, se considera utilidad para los efectos de esta resolución la renta gravable, determinada según lo dispuesto en la Ley de Impuestos sobre la Renta. Esto también ya lo habíamos comentado. Número 3. La participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa se regirán conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo y el impuesto sobre la renta y sus reglamentos. Eso es lo que ya habíamos también mencionado. Bien, vamos a avanzar. El artículo 123 de la Ley Federal del Trabajo establece que esa cantidad se dividirá en dos partes iguales. La primera se divide por igual entre todos los trabajadores que tengan derecho a las utilidades, tomando en cuenta el número de días trabajados por cada uno durante el año, independientemente del monto del salario. Y la segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios por el trabajo prestado en un año. Vamos al artículo 123. Ahí está, el artículo 123. Nos menciona, artículo 123, la utilidad repartible se dividirá en dos partes. La primera se repartirá por igual entre todos los trabajadores, tomando en consideración el número de días trabajados por cada uno en el año, independientemente del monto de los salarios. La segunda se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo prestado durante un año. Bien, ya que nosotros identificamos cuál fue la utilidad gravable para impuestos sobre la renta, bueno, sobre esa utilidad gravable para impuestos sobre la renta le aplicamos el 10%. Ese 10%, nos dice el artículo 123, ese 10% que nosotros ya aplicamos, el monto correspondiente ya sería la PTU. Ahora, ¿cómo se va a realizar el cálculo de la PTU? Bueno, al monto de la PTU lo dividimos entre dos. Una parte va a repartirse de acuerdo a los días trabajados por el trabajador, efectivamente trabajados. Ese es por una parte, los días trabajados. La segunda parte es de acuerdo a su salario. De acuerdo a su salario. Entonces, como ustedes pueden ver, la PTU se reparte en dos montos. Uno, ¿cuántos días trabajaste? Y dos, ¿cuánto ganaste? ¿Cuánto ganaste mensualmente? ¿Cuál era tu sueldo, verdad? ¿Cuál sería tu salario durante el año? A eso se refiere. Aquí es muy importante establecer este punto. Dice, en la segunda, se repartirá en proporción al monto de los salarios devengados por el trabajo
prestados durante el año. Durante el año. Algunas he visto que en ocasiones hasta calculan esa segunda parte de la PTU de acuerdo al salario mensual. Pero si nosotros acabamos de contratar a alguien que lleva 3 meses, es decir, ya puede obtener PTU, ¿sí? Tal vez trabajó septiembre, octubre, noviembre y diciembre, lleva 4 meses, y en el cálculo tú pones el salario mensual, tú estás considerándolo como si hubiera trabajado todo el año. Y no, por eso aquí la ley establece que el monto de salarios del año, de todo un año. Tomen mucho en consideración esto. De todos modos, como les mencioné al inicio, esto lo vamos a ver ya en la práctica. La vamos a ver en la práctica. Vamos a ver un ejemplo muy extenso en relación a la PTU para que ustedes tengan el conocimiento completo de cómo se arma la PTU. Bien, vamos a seguir con nuestro estudio. ¿Cuál es el procedimiento del reparto? Bien. El procedimiento de reparto de las utilidades a los trabajadores podría dividirse en 5 etapas. Etapa externa. Sigue después la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta. Una etapa interna. El pago a las utilidades y las aclaraciones posteriores. Son 5 etapas que no se cumplen en ocasiones todas ellas. Las primeras 4 forzosamente se cumplen. Estas 4 sí. La última siempre y cuando se ejercite. Recuerden que los trabajadores tienen derecho a solicitar una aclaración ante la Secretaría de Hacienda mencionando de que se inconforman con la declaración presentada por el patrón. Vamos a ver, dice etapa externa. Se considera como parte de la etapa externa todo lo que sucede sin intervención alguna de la empresa o patrón, es decir, la integración de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa y la determinación o ajuste del porcentaje de participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Bueno, en esta parte, recuerden, hemos visto la resolución del Consejo de Representantes de la Sexta Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa. Ahí el empresario, nosotros como empresarios directamente no participamos. A eso se refiere el autor. No tiene la participación directamente el patrón, ¿sí? Hay que recordar que la comisión forma parte tripartita, ¿verdad? O sea, los patrones, los trabajadores y el gobierno, pero son representantes, y esos representantes que luego nosotros ni los conocemos, ni los escogemos, absolutamente nada, son los que se encargan de realizar esa parte. Es por ello que aquí el autor menciona de que sin intervención del patrón, de nosotros como empresarios, no intervenimos. Después menciona, esta comisión tiene una integración tripartita, es decir, está integrada por representantes del gobierno, de los patrones y de los trabajadores, es lo que les había mencionado. Su función principal es realizar los estudios e investigaciones, estudios necesarios y pertinentes para conocer las condiciones generales de la economía nacional y con ello determinar el porcentaje de la renta gravable que será repartido a los trabajadores por concepto de utilidades. La comisión debe tener en cuenta en todo momento para la determinación del porcentaje que el capital, empresario o patrón debe obtener un beneficio o interés por el riesgo que corre al invertir. Es decir, debe de mantener un equilibrio entre el interés de los trabajadores y el interés de los patrones. Este es un punto muy importante, ya que si nosotros estuviéramos en un comunismo, tal vez en un socialismo, en el cual la empresa serían estatales o
la PTU sería de mayor monto, ¿sí? No habría tantos inversionistas en nuestro país. A nosotros no nos convendría seguir invirtiendo en México si tendríamos que repartir nuestras utilidades de nuestra empresa a los trabajadores como si ellos también hubieran puesto dinero. Porque si la empresa no funciona, pues recuerden que los primeros en cobrar cuando es una quiebra son los trabajadores. ¿Y a poco el trabajador se va a quedar? No, no hay bronca, yo te pongo el dinero para que pagues a todos tus acreedores. No. Por eso aquí yo también lo considero muy, muy acertado en que se debe de pensar en que nosotros como empresarios, como patrones, tenemos el derecho al beneficio a obtener ganancias por el riesgo que corre nuestra inversión. Ese es un punto muy importante. Bueno, segundo paso, la presentación de la declaración. Ya que la Comisión Nacional de la PTU ya mencionó que es el 10%, ahora sigue la presentación de la declaración. En esta etapa, el patrón, luego de los cálculos contables, presenta su declaración del ejercicio fiscal correspondiente ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para efectos del pago de impuestos. Bueno, aquí es muy importante también mencionar que esa declaración sí es verdad que se le manda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no directamente a ellos. Se le manda al SAT, al Servicio de Administración Tributaria. Y para la presentación de impuestos, para poder calcular la PTU, solamente es necesario la presentación del impuesto sobre la renta. No forzosamente se tiene que declarar otros impuestos que pudiera declararse de manera anual para que se pueda realizar la repartición de la PTU. No, es necesario exclusivamente que se realice la declaración anual de impuestos sobre la renta. Después nos menciona, actualmente la declaración del ejercicio fiscal que termina debe presentarse en el caso de personas morales dentro de los 3 meses siguientes al cierre del ejercicio fiscal. Es decir, el ejercicio fiscal se cierra el 31 de diciembre de cada año y por tanto la declaración debe ser presentada a más tardar el 31 de marzo de cada año. Por su parte, las personas físicas tienen hasta el 30 de abril para la presentación de la declaración del periodo fiscal que terminó. Bien, nuevamente hablamos. El ejercicio fiscal inicia el 1 de enero y termina el 31 de diciembre. Así es como lo establece nuestro Código Fiscal de la Federación. Una vez de que finaliza el ejercicio fiscal, las personas morales tienen 3 meses para presentar su declaración anual, las personas físicas 4 meses. Por lo tanto, el día 31 de marzo, que son los 3 meses, debe de presentar su declaración anual. La ley establece, tienen un periodo de 3 meses, de los primeros 3 meses después de terminar el ejercicio. No significa que todas las declaraciones se tengan que presentar el 31 de marzo. Nosotros el 1 de enero podemos presentar la declaración anual, ¿sí? O en el transcurso de enero, o en el transcurso de febrero, o en el transcurso de marzo, ¿sí? Tomen mucho en consideración esa parte. Después, las personas físicas tienen los primeros 4 meses. Por lo tanto, el 30 de abril sería el último día para presentar una declaración anual para una persona física. ¿Sí? Después nos menciona, una vez presentada la declaración anual por parte del patrón, sea persona física o moral, tiene que entregarse esta información a los trabajadores en un plazo máximo de 10 días. Es decir, la información tiene que ser del conocimiento de los trabajadores a más tardar el 10 de abril en personas morales o el 10 de mayo en personas físicas.
Eh, Hay que tomar también en consideración que no a todos los trabajadores se les va a dar la declaración anual. Primero, pues estamos hablando que es una información confidencial, ¿sí? Que si sale de la empresa y se va con el competidor, pues puede generar problemas de confidencialidad. Es por ello que no se le entrega a cada trabajador. Se hace una comisión de estudio de la PTU internamente, ¿sí? Y a los representantes de los trabajadores en esa comisión de patrones y trabajadores, a esos representantes, tal vez a esa comisión, se les da ahora sí una copia de la declaración anual, ¿sí? Pero no a todos los trabajadores. Y eso estoy hablando que muy pocos empresarios lo hacen de esa manera, ¿eh? Y muy pocos trabajadores saben que tienen el derecho, ¿sí? Entonces, a mí como me gusta mucho el derecho corporativo y me gusta cumplir adecuadamente con las obligaciones que establecen la ley y las normatividades, pues pues a mí me gusta que se cumplan tal y cual, ¿sí? Pero tampoco exponer toda la información de mi empresa para que todos sepan eh, los datos correspondientes, sino simplemente a esos representantes que se les hace firmar un contrato de confidencialidad, obviamente, pueden tomar parte en la revisión correspondiente. Bien, vamos a seguir. Dentro de esta etapa, debe considerarse también la posibilidad que tienen los trabajadores para realizar objeciones sobre la declaración presentada por el patrón ante la Secretaría de Hacienda. El sindicato titular del contrato de trabajo o la mayoría de los trabajadores disponen de un plazo de 30 días para formular las observaciones que consideren oportunas sobre la declaración presentada por el patrón. Vean ustedes, esta parte yo les mencionaba de que los trabajadores tienen el derecho de poder solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues la revisión de nuestra declaración anual. Para ello tienen 30 días para formular las observaciones correspondientes a la Secretaría de Hacienda. Después nos dice, la Secretaría de Hacienda resuelve estas objeciones y su decisión es inatacable por parte de los trabajadores. Y entonces podría mencionarse por qué los trabajadores se los deja en estado de indefensión. O sea, si la Secretaría de Hacienda dice, están bien la declaración, ¿por qué a los trabajadores se les deja en indefensión? Bueno, en esta parte yo considero que si existe una violación, se puede meter un amparo, pero tomen en consideración esta lógica. Si Hacienda detecta que el empresario, los patrones, tuvo que haber pagado más de PTU, también significa que también tuvo que haber pagado más de impuestos sobre la renta. Es decir, a Hacienda, al SAT, le conviene que haya existido un error para poder aumentar la utilidad gravable y cobrarle al patrón no nada más la PTU correspondiente a los trabajadores, sino también el impuesto sobre la renta que no pagó adecuadamente, sin considerar las multas correspondientes. Por eso aquí se menciona que es inatacable. ¿Por qué? Porque tanto el patrón como Hacienda tienen los mismos intereses. Quieren que suba la renta gravable, pero si Hacienda ve que en realidad el patrón pagó adecuadamente sus impuestos, ¿por qué va a subir la renta gravable? ¿Sí? Y por eso es inatacable. Bien, después nos dice, por su parte el patrón conserva el derecho de objetar esa resolución de la Secretaría de Hacienda, pero está obligado a darle cumplimiento dentro de los 30 días siguientes a la misma. Si como resultado de esa objeción presentada por el patrón, la Secretaría de Hacienda resuelve en su favor, los pagos hechos en exceso podrían deducirse
de las utilidades de los trabajadores en el año siguiente. En este caso es que si Hacienda dice, sí, está mal el cálculo y tienes 30 días para pagarles lo correspondiente a la PTU, el patrón puede solicitar nuevamente que se revise y tal vez aportar pruebas, ¿sí? Y tal vez la Hacienda diga, sí, tienen razón, patrón, esta parte no la había considerado, tú estás bien y yo me equivoqué. Pero si nosotros ya realizamos la repartición de la PTU, aquí nos menciona que para el siguiente periodo de reparto de PTU se tiene que reducir la parte pagada en exceso. Después viene la etapa interna. En la etapa interna del reparto de las utilidades interviene el patrón y los trabajadores o sus representantes a través de la conformación de una comisión que se encargue de calcular la cantidad que corresponde a cada uno de los trabajadores con derecho a participar en las utilidades de la empresa. Esta etapa se describe en el artículo 125 de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a la Ley Federal del Trabajo, artículo 125. Nos menciona, para determinar la participación de cada trabajador se observarán las normas siguientes. 1. Vean, una comisión integrada por igual número de representantes de los trabajadores y del patrón formulará un proyecto que determine la participación de cada trabajador y lo fijarán en un lugar visible del establecimiento. A este fin, el patrón pondrá a disposición de la comisión la lista de asistencia y de raya de los trabajadores y los demás elementos de que disponga. En este punto se establece que nosotros como patronos estamos obligados a integrar una comisión donde participen los representantes de los trabajadores y nuestros representantes, tal vez el director de finanzas, el contador, el contralor, ¿sí? Para que en conjunto puedan hacer la repartición correspondiente de las utilidades. Para este caso, el patrón, nosotros estamos obligados a proporcionarle a la comisión las listas de asistencia o de raya, es decir, recuerden que una parte de la PTU se reparte de acuerdo a los días trabajados. Para eso se necesita la lista de asistencia y de raya. Y la de raya es para saber cuánto se le ha pagado a cada trabajador, ¿sí? Que esa es la segunda parte correspondiente a ese punto. Después nos menciona, si los representantes de los trabajadores y del patrón no se ponen de acuerdo, decidirá el inspector de trabajo. Recuerden que ya habíamos hablado anteriormente sobre las inspecciones de trabajo. Si los trabajadores y los patrones no se ponen de acuerdo a cómo van a distribuir la PTU por algunas circunstancias, bueno, el inspector de trabajo es el que se le tiene que llamar para que pueda participar en este proceso de decisión. No siempre se le llama, solamente cuando no se ponga de acuerdo a los patrones y los trabajadores. Tercer punto, los trabajadores podrán hacer las observaciones que juzguen conveniente dentro de un término de 15 días. Aquí se refiere a los trabajadores individualmente, no a la comisión, ¿eh? La comisión de patrones y trabajadores tal vez dijeron, pues aquí está, así se va a repartir, estamos de acuerdo ambos, y bueno, pues se los hacen saber a los demás trabajadores que no tienen acceso a la información confidencial. Entonces, si uno de los trabajadores está inconforme, puede hacer las observaciones que juzgue correspondientes dentro de un término de 15 días desde el momento en que se le hace saber sobre la repartición de la PTU. Después menciona, si se formulan objeciones, serán resueltas por la misma comisión a que se refiere la fracción 1 dentro del término de 15 días. Es decir, ¿a quién le va a presentar el trabajador inconforme pues esa inconformidad?
no a los representantes directos de los trabajadores, que es lo más natural, sino que va a estar dirigida a la comisión, representantes de patrones y trabajadores. ¿Para qué? Pues para que pudieran tomar en consideración los puntos que ese trabajador tiene de inconformidad. Bien, vamos a seguir. Dice, se integra una comisión con igual número de representantes del patrón y de los trabajadores. El patrón debe poner a disposición de esta comisión la lista de asistencia y de raya, es decir, la nómina de los trabajadores, así como cualquier elemento que la comisión requiera para formular un proyecto en el que se determine la participación de cada trabajador. Este proyecto debe ser fijado en un lugar visible dentro de la empresa, a efectos de que todos los trabajadores puedan consultarlo, conocer las utilidades que se tiene proyectado pagarles y que, en su caso, formulen las observaciones y objeciones que consideren. Otra vez, no todo en la práctica se aplica. ¿Sí? Yo no he visto una empresa que proyecte, que publique cómo se va a hacer la distribución de la PTU. Y yo no lo considero adecuado hacerlo, y menos en situaciones de inseguridad, en el cual pues las personas van a saber cuánto dinero va a tener una persona. Por ello, yo no estoy de acuerdo, yo en realidad no lo hago de esa manera, sino de manera individual, para que se pueda, los trabajadores puedan tener el derecho al acceso que le corresponde a él, no ver a los demás, ¿sí? Es por ello que esta parte no la creo conveniente para que la puedan ustedes también realizar en sus empresas. Bueno, vamos a seguir. Puede presentarse el caso de que la comisión no logre un acuerdo respecto al proyecto del reparto de utilidades, en cuyo caso quien resuelve es el inspector de trabajo. Eso ya lo habíamos mencionado. El trabajador, luego de consultar el proyecto publicado, tiene derecho a formular las observaciones que considere oportunas ante la comisión formada en esta etapa interna. El plazo para la presentación de esas observaciones es de 15 días posteriores a la presentación del proyecto. La comisión tendrá que estudiar las observaciones y resolverlas dentro de un término de 15 días. También eso ya lo habíamos mencionado. Viene ahora la etapa del pago de utilidades. Ya conforme los trabajadores con el proyecto elaborado por la comisión o en su caso por la inspección de trabajo, se procede al pago de las utilidades. El artículo 122 de la Ley Federal de Trabajo establece que el pago de las utilidades deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. De acuerdo con este precepto y considerando que la fecha límite para el pago de impuestos en una persona moral es del 31 de marzo y en personas físicas el 30 de abril, las utilidades deben ser pagadas el 31 de mayo y el 30 de junio respectivamente. Bueno, vamos a ver primero el artículo 122, ahorita les explico algo. Artículo 122. Nos menciona, el reparto de utilidades entre los trabajadores debe efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se deba pagarse el impuesto anual, aunque esté en trámite objeción de los trabajadores. Cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aumente el monto de la utilidad gravable sin haber mediado objeción de los trabajadores o haber sido esta resuelta, el reparto adicional se hará dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se notifique la resolución. Solo en el caso de que ésta fuera impugnada por el patrón, se suspenderá el pago del reparto adicional hasta que la resolución quede firme, garantizándose el interés de los trabajadores. El importe de las utilidades no reclamadas en el año en que sean exigibles se agregará a la utilidad repartible del
año siguiente. Este punto, bueno, son varios puntos los que quiero tomar. En el primer párrafo nos dicen 60 días después de la fecha del pago del impuesto que se tuvo que haber vencido la declaración del impuesto sobre la renta. Bueno, aquí el autor, en esta parte, el autor nos menciona que si el trabajador, si la empresa, perdona, si la persona moral tuvo hasta el 31 de marzo para presentar su declaración anual de impuesto sobre la renta, tiene 60 días para el pago de la PTU. Es lo que nos menciona. Y en la parte de abajo nos dice que es hasta el 31 de mayo. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Abril, ¿cuántos días tiene? 30, ¿verdad? Y por lo tanto, si son 60 días después, sí, perdón, son 60 días después de la declaración anual y ya llevamos 30, ¿cuántos días nos hace falta? 30, ¿verdad? Entonces sería hasta el 30 de mayo. Aquí el autor está mal en esta parte. Déjenme, se las voy a... esta parte, 31 de mayo, está mal. Esta con este color. Ahí está. Las personas morales tienen hasta el 30 de mayo para repartir la PTU, no hasta el 31 de mayo. Porque recuerden, abril tiene 30 días y nos faltan 30 días para el reparto de utilidades, pues serían 30 días del mes de mayo. 30 de mayo, ¿sí? Tomen en consideración esa parte, aquí está mal. Bien, eso es el primer punto que quería mencionar. En el segundo punto, aquí nos establece que la Secretaría de Hacienda, si aumenta el monto de la utilidad gravable, pues el reparto adicional de la PTU se tiene que realizar 60 días después de que se le notifique a nosotros como patrones. Independientemente, ¿sí? Nosotros podemos impugnar ante la Secretaría de Hacienda y los plazos de esos 60 días se van a interrumpir, ¿sí? Para que se pueda objetar esa parte. En este párrafo tercero, nos menciona que el importe de las utilidades no reclamadas en un año que sean exigibles se agregarán a la utilidad repartible del siguiente año. Es lo que les mencionaba, si el trabajador tiene un año para reclamar sus derechos laborales. Una vez que se venza ese año, en el siguiente periodo de repartición de la PTU, se va a repartir la PTU del trabajador que no la reclamó. ¿Sí? Hay que tomar eso mucho en consideración. Vamos a regresar. Nos menciona, cabe aclarar que ese plazo es independiente de las objeciones realizadas por los trabajadores respecto a la declaración que presente el trabajador por el ejercicio. Esto es, debe de pagarse antes de esa fecha y la objeción sigue su trámite. ¿A qué se refiere? Bueno, ya que habíamos hablado que el 30 de mayo es el último día para la repartición de la PTU, y si los trabajadores se inconformaron porque tienen la creencia de que tuvo que haber sido mayor el reparto de utilidades, el trabajador, el patrón está obligado a repartir la PTU el 30 de mayo, así como lo determinó él. ¿Sí? Y Hacienda, cuando revise y ve que sí procede el incremento de la PTU y se lo notifique al patrón, en ese momento se tienen 60 días para pagar lo restante. A eso se refiere. Después, la última etapa, aclaraciones posteriores. Como se mencionó en la etapa de presentación de la declaración, los trabajadores deben formular objeciones u observaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la declaración presentada por el patrón. Si como resultado de la objeción
la Secretaría de Hacienda determina aumentar el monto de la renta gravable. Este pago adicional se realiza dentro de los 60 días siguientes a la notificación de la resolución. Si la resolución de la impugnación hecha por los trabajadores es objetada por el patrón, se suspende el pago adicional hasta que se resuelva esta objeción patronal, pero se garantiza el interés de los trabajadores. Dicho de otra forma, ese dinero que posiblemente tenga que pagarse adicionalmente se conserva hasta la resolución definitiva. Es lo que ahorita acabábamos de mencionar. Eso es exactamente lo que acabamos de mencionar. Bien. Todas estas vamos a verlas de manera práctica. Yo les sugiero que ustedes lo puedan estudiar. Tomen en consideración que esta parte está mal. No es 31 de mayo, es 30 de mayo. Pero bueno, vamos a ver artículo 126. Empresas exentas en el pago de las utilidades. Vean, el artículo 126 de la Ley Federal del Trabajo establece las empresas que no están obligadas al pago de utilidades a sus trabajadores. Vamos al artículo 126. Aquí está. Vean ustedes. Quedan exceptuadas de la obligación de repartir utilidades. Pongan atención porque son los que no pagan PTU. Las empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento. El primer año de funcionamiento. O sea que nada más tenemos un año para no repartir PTU. El segundo año ya se tendría que repartir. Número 2, inciso 2, fracción 2. Las empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo durante los 2 primeros años de funcionamiento. La determinación de la novedad del producto se ajustará a lo que disponga las leyes para fomento de industrias nuevas. Entonces, en la fracción 1 nos establece que todas las empresas de nueva creación durante el primer año no van a pagar PTU. Ahora, en la fracción 2 nos dice empresas de nueva creación, pero que también tengan productos nuevos de nueva creación, de acuerdo a lo que dispongan las leyes para el fomento de industrias nuevas. Ellos durante 2 años no van a pagar la PTU. Después viene la fracción número 3. Las empresas y la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración, es decir, las mineras, durante todo el periodo de exploración. Vean que aquí no nos dice cuántos años, puede ser el tiempo que necesiten. Fracción 4. Las instituciones de asistencia privada reconocidas por la ley que con bienes de propiedad particular ejecutan actos de fines humanitarios de asistencia, sin propósitos de lucro y sin designar individualmente a los beneficiarios. El Teletón, por ejemplo, las fundaciones, hay fundaciones contra el cáncer de mama, por ejemplo, ellos están dentro de esta fracción 4. El IMSS, vean, y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Vean, pero dice instituciones públicas, 6. Las empresas que tengan un capital menor del que fije la Secretaría de Trabajo y Previsión Social por ramas de la industria, previa consulta con la Secretaría de Economía. La resolución podrá revisarse total o parcialmente cuando existan circunstancias económicas importantes que lo justifiquen. En esta fracción nos establece el capital. Recuerden que ustedes ya tienen gran conocimiento sobre contabilidad, saben qué es el activo, qué es el pasivo y qué es el capital. El capital se refiere dentro de una empresa a todas las aportaciones que realizaron los socios o que son propiedad de los socios.
Entonces, esa aportación de los socios se le llama capital. Y en esta fracción 6 nos establece cuál es el capital o el máximo de capital por el cual no se pagaría la PTU a empresas que tengan un capital menor a cierta cantidad. Eso es lo que nos refiere. Bien, vamos a regresar. Todo esto lo acabamos de estudiar. Normas especiales para trabajadores de confianza. Nos menciona, los trabajadores de confianza tienen reglas específicas y limitadas para participar en las utilidades de la empresa. En primera instancia, el artículo 127, fracción 1, señala que los directores, administradores, gerentes generales de la empresa no participan en las utilidades de la empresa. Vamos al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo y aquí nos establece quiénes son los que no participan o participarán de cierta manera en la repartición de la PTU. ¿Sí? Entonces nos menciona, artículo 127. El derecho de los trabajadores a participar en el reparto de utilidades se ajustarán a las siguientes normas. 1. Los directores, administradores, gerentes generales de la empresa no participarán en las utilidades. Vean, directores, administradores y gerentes generales no participan en las utilidades. Fracción 2. Los demás trabajadores de confianza participarán en las utilidades de la empresa, pero si el salario que percibe es mayor del que corresponda al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a falta de este al trabajador de planta con la misma característica, se considerará este salario aumentado en un 20% como salario máximo. Este es un punto muy importante para la protección de los trabajadores de planta, porque por lo general los trabajadores de confianza tienden a ganar más que los trabajadores de planta. Entonces se menciona, se va a identificar al trabajador sindicalizado que que gane la mayor cantidad entre todos los trabajadores sindicalizados. O si no tuvieran sindicato, al trabajador de planta que gane más que todos los trabajadores de planta. Una vez de que identificamos al trabajador sindicalizado o de planta que tenga la mayor cantidad de ingresos, a ese monto se le va a multiplicar por 1.20, es decir, se le va a sumar el 20% adicional. Y ese 20% adicional, ¿sí? Con ese 20% adicional, sumándole al salario que gana este trabajador sindicalizado, será la cantidad máxima que se le puede repartir a los trabajadores de confianza. A eso se refiere. ¿Sí? Entonces, un trabajador de confianza está topado en la participación de la PTU con el salario máximo o el salario de mayor monto de un trabajador sindicalizado o de planta, aumentándole un 20%. A eso se refiere. Fracción 3. El monto de la participación de los trabajadores al servicio de personas cuyos ingresos deriven exclusivamente de su trabajo y el de los que se dediquen al cuidado de bienes que produzcan rentas o al cobro de créditos y sus intereses no podrá exceder de un mes de salario. ¿Sí? Aquí nos menciona de que los trabajadores que se dediquen al cuidado de los bienes como lo que produzcan rentas o cobro de créditos e intereses, no puede exceder una PTU mayor a un mes de salario. Después nos menciona, las madres trabajadoras durante los periodos de pre y postnatales
Y los trabajadores víctimas de un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad temporal serán considerados como trabajadores en servicio activo. Es decir, más adelante vamos a ver algunas prestaciones que tienen los trabajadores. De hecho, ya lo vimos cuando vimos derecho de los trabajadores. Vimos que las mamás tenían derecho a vacaciones prenatales y postnatales, al igual que los trabajadores que sufrieron un riesgo de trabajo durante el periodo de incapacidad. Durante ese periodo natales y de incapacidad, ambos obviamente son incapacidad, uno es por maternidad y otro es por riesgo de trabajo. En ese periodo de incapacidad se le va a considerar como si hubieran ido a trabajar. Recuerden que la primera parte de la PTU son por días trabajados. Entonces, por en ese caso, incapacidades de riesgo de trabajo de maternidad, sí formarán parte de la PTU. Los días de incapacidad sí formarán parte para el cálculo de la PTU. Después nos dice fracción 4 bis. Los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades. En esta parte fue porque había mucho outsourcing. Entonces no tenían derecho a nada. Y aquí nos dice, los trabajadores del establecimiento de una empresa forman parte de ella para efectos de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Eso quiere decir que trabajadores outsourcing, que recuerden que se ha utilizado mucho esta parte del outsourcing para poder evadir responsabilidades fiscales y laborales. Bueno, aquí vean la reforma fue hace poco, fue en el 2012. En el 2012 se trató de regular esa parte porque los trabajadores se veían desprotegidos en sus derechos laborales respecto a las empresas que le estaban pagando el salario. Entonces, por eso aquí se establece que aunque el patrón legalmente o contractualmente el patrón sea otro, porque el trabajador está prestando sus servicios directamente a otra persona que no es su patrón, pues a esa persona que no es su patrón, si genera utilidades, le debe de repartir a ese trabajador. De acuerdo a la fracción 4 bis del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Fracción 5. En la industria de la construcción, después de determinar qué trabajadores tienen derecho a participar en el reparto, la comisión a que se refiere el artículo 125 adoptará las medidas que juzgue convenientes para su citación. Fracción 6. Los trabajadores del hogar no participarán en la PTU. Recuerden que el autor nos había mencionado de que los trabajadores del hogar, el objetivo, la naturaleza del trabajo del hogar no es la generación de ingresos, la generación de utilidades. Por lo tanto, no tienen derecho a PTU. Y fracción 7 y última, los trabajadores eventuales tendrán derecho a participar en las utilidades de la empresa cuando hayan trabajado 60 días. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado esos 60 días? 60 días durante el año, por lo menos. Por lo menos, es lo que nos establece esta parte. Bien, vamos a seguir el estudio. Nos dice, los demás trabajadores de confianza sí tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa, pero con una limitación del salario, eso ya lo habíamos visto, del 20%, con el que participan de las demás, si el salario que percibe es mayor que el que corresponde al trabajador sindicalizado de más alto salario dentro de la empresa o a falta de este el trabajador de planta con el salario más alto, se considera que el cálculo de las utilidades, ese salario aumentado el 20%. Es decir, si el trabajador sindicalizado con el salario más alto recibe anualmente la cantidad de 79,300, el salario devengado por el trabajador de confianza durante el ejercicio es de 158,000. El salario devengado que se considera para el cálculo de la PTU es de 95,160.
60. Es decir, sobre los 79,300, que es la cantidad que un trabajador sindicalizado gana, que es el salario más alto de todos los trabajadores sindicalizados, 79,300, se le va a aumentar un 20%. Y ese 20%, al aumentársele, da como total 95,160. A eso se refiere. Bien, vamos a ver la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa. Eso ya habíamos hablado mucho de ello, pero es importante poderlo ver. Dice, el procedimiento para el reparto de las utilidades entre los trabajadores se inicia con la fijación o ajuste del porcentaje de utilidades de la empresa que deba ser repartido entre los trabajadores por concepto de utilidades. Eso ya lo habíamos visto en lo que es la resolución, esta resolución. Sí, ya habíamos visto que es el 10%. Esta comisión está fundamentada en la fracción 9 del artículo 123 constitucional. Fíjense que aquí no me gusta que el autor mencione fracción 9 del artículo 123 cuando existen dos apartados y los dos apartados tienen la fracción 9. Lo correcto es fracción 9, apartado A del artículo 123 constitucional. Bien, nos menciona que está integrado por representante de los trabajadores, representante de los patrones y representante de los patrones. Bueno, aquí obviamente se equivocó el autor al mencionar dos veces patrones. En esta parte se refiere al gobierno, representante del gobierno, ¿sí? Bien, la función principal de la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la Empresa es realizar las investigaciones y estudios que aporten elementos para determinar el porcentaje de las ganancias de la empresa que debe repartirse entre los trabajadores. Además de que en el capítulo correspondiente a la participación de las utilidades se menciona en diversas ocasiones la Comisión Nacional de la PTU, existen bajo el capítulo específico en el título 11 de la Ley Federal de Trabajo, Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales. Nos mencionan, dicho capítulo comprende desde el artículo 575 a 590. Algunos aspectos relevantes sobre la integración son las siguientes. Yo les recomiendo que lean los artículos correspondientes a 575 a 590 para que vean cómo se va a conformar esa comisión. Aquí vamos a ver los puntos importantes, pero no vamos a estudiar esos artículos respecto a cómo se integran, ¿verdad? Porque en realidad no es... este canal está dirigido a empresarios y los empresarios no tenemos tanto interés en esa parte, porque es una parte política. Bien, ¿qué es lo que hace? Dice, la comisión funciona con un presidente, un consejo de representantes y una dirección técnica. El presidente de la comisión es nombrado por el presidente de la República y será también el presidente del consejo de representantes. El Consejo de Representantes se integra con el presidente de la Comisión Nacional de la PTU y dos asesores como representantes del gobierno, entre 2 y 5 representantes de los patrones y el mismo número de representantes de los trabajadores. La dirección técnica se integra con un director nombrado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el número de asesores técnicos que determine la propia Secretaría y con un número igual de asesores técnicos auxiliares designados por los representantes de los trabajadores y de los patrones. El procedimiento para determinar el porcentaje de utilidades a repartir se inicia por convocatoria por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cuando existen estudios e investigaciones que lo justifiquen o a solicitud de sindicatos, federaciones o confederaciones de trabajadores o de patrones. Vean esta parte. Esta parte es muy importante porque recuerden que
para el inicio de este procedimiento, para determinar el porcentaje de la PTU, se inicia por convocatoria de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuando existen estudios e investigaciones en materia, en cuestiones económicas que justifiquen a solicitud de sindicatos, federaciones, confederaciones de trabajadores y patrones. En este caso, por ejemplo, de trabajadores, recuerden que aquí nosotros habíamos mencionado que los trabajadores fueron los que solicitaron, vean, presentada por los trabajadores ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Los trabajadores fueron los que solicitaron la revisión de ese porcentaje. ¿Sí? Entonces, esa parte se cumple. Aquí vemos la integración de la comisión. Habíamos mencionado que son representantes, consejo de representantes, y son 2 asesores del gobierno, de 2 a 5 de patrones y 2 y 5 otra vez, permítanme, ahí está, 2 a 5 consejeros de patrones, 2 a 5 consejeros de trabajadores. Y ese sería el consejo de representantes y va a tener como auxilio a una dirección técnica, que son pues por lo general contadores y abogados. Son cierta cantidad, por eso dice X, cierta cantidad de asesores técnicos y también técnicos auxiliares. ¿Quién los propone? El gobierno, el patrón y los trabajadores de manera igualitaria, todos iguales. ¿Sí? Bien, yo les recomiendo que le den una ojeada a este cálculo de la PTU. Es muy bueno, es excelente, pero es muy limitado. Sin embargo, tampoco no les digo que es malo, al contrario, es el inicio para poder entender todo esta repartición de la PTU, pero nosotros vamos a estar trabajando más adelante cálculos un poquito más específicos para que ustedes tengan toda la información correspondiente. Bien, la siguiente clase, yo considero que posiblemente de acuerdo al estudio que hemos estado realizando, pues sí sería conveniente realizar 2 o 3 clases de la PTU, ¿sí? Y de acuerdo a lo que hemos avanzado el día de hoy, que ya terminamos prácticamente el capítulo, porque ya ahí vienen las conclusiones y finaliza el capítulo. La siguiente clase nosotros vamos a estar viendo lo referente al Comité Nacional Mixto de Protección al Salario. Y vamos a estudiar los artículos que nos establecen aquí, que son muy importantes para que ustedes tengan toda la información respecto a la PTU, porque vamos a ver artículos adicionales que son muy importantes. Nos falta ver jurisprudencia en materia de PTU y nos falta ver el cálculo correspondiente a la PTU. Bueno, si siguiéramos trabajando con este video con este artículo, pues fácilmente nos llevaría como 1 hora adicional. Entonces no quiero interrumpir también este artículo porque es muy importante y mejor lo dejaríamos para la siguiente clase. Hemos estudiado muchísimo, en verdad, los felicito. Es un trabajo titánico. Sin embargo, siempre tiene recompensas los trabajos titánicos. ¿Sí? Y ustedes lo van a ver en sus empresas. No van a tener problemas legales en materia laboral porque ustedes ya saben manejar el derecho laboral. Bueno, empresarios, les mando un saludo. Hasta aquí la clase del día de hoy. Cuídense mucho. Hasta luego.